Nos dicen que la economía se está recuperando, que todo va bien, que los datos son positivos. Pero entonces, ¿por qué cada semana vemos noticias de empresas gigantes que despiden a miles de personas? ¿Por qué hay industrias enteras en crisis mientras los ejecutivos siguen cobrando bonos millonarios? ¿Y si lo que está ocurriendo no es un bache, sino el principio de algo mucho más grande, silencioso y peligroso? Hoy te traigo datos, pistas y preguntas que nadie quiere hacer en voz alta. Prepárate, porque esto podría afectarte más pronto de lo que imaginas. Desde el año 2022 hasta hoy, la lista de despidos masivos es interminable. Meta, la empresa matriz de Facebook, recortó más de 11.000 puestos de trabajo en un solo movimiento. Amazon, Google, Microsoft y Twitter hicieron lo mismo. Y no estamos hablando de pequeñas startups sin futuro. Son algunas de las empresas más valiosas del planeta. Pero lo más inquietante es que estos despidos no se hicieron por pérdidas. Se hicieron con beneficios récord. Se hicieron simplemente porque los números salían mejor con menos personas. A comienzos del año 2024, Tesla despidió a más del 10% de su plantilla global. Esos son más de 14.000 personas. UPS, la mayor empresa de reparto en Estados Unidos, eliminó miles de empleos como parte de un plan para ahorrar $1.000 millones. Incluso Los Angeles Times, uno de los periódicos más antiguos del país, despidió al 20% de su redacción. ¿Por qué? Porque sí, porque tocaba ajustar. En España la situación no es muy distinta. Telefónica ha pactado con los sindicatos hasta 3.400 salidas. Vodafone ha ejecutado despidos que afectan a más del 27% de su plantilla. Y la gran banca continúa cerrando oficinas, automatizando tareas y reduciendo personal. Pero la gran pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantas empresas en tantos sectores están recortando a este nivel? La primera pista está en la tecnología. El Foro Económico Mundial estima que 83 millones de empleos podrían desaparecer en solo 5 años, desplazados por la automatización y la inteligencia artificial. En paralelo, se crearían 69 millones de nuevos empleos. Pero eso deja un saldo negativo de 14 millones. Y no todo el mundo podrá adaptarse. El Fondo Monetario Internacional ha sido claro. Casi el 40% del empleo mundial está expuesto a los efectos de la IA. En los países desarrollados, ese número sube hasta el 60%. Y dentro de ese grupo, muchos puestos no serán reemplazados ni reconvertidos. Simplemente desaparecerán. Un ejemplo inquietante lo dio IBM en el año 2023. Su presidente anunció que dejarían de contratar para ciertos departamentos administrativos porque planeaban automatizar esos roles. No se trataba de despidos inmediatos. Era algo peor, vacantes que nunca más serían ocupadas por humanos. Y no es solo en tecnología. El sector logístico, la automoción, los medios de comunicación y hasta la educación están sufriendo transformaciones brutales. Tesla invierte en fábricas cada vez más automatizadas. El e-commerce hace innecesarias miles de tiendas físicas. Los bancos ya no necesitan oficinas. Y la tecnología comienza con la redacción de artículos, a responder correos y hasta atender clientes. Pero hay una segunda capa en todo esto. Más oscura. Más silenciosa. Muchas de estas empresas no solo despiden porque pueden automatizar. Lo hacen porque es rentable. Porque cuando recortan plantilla, sus acciones suben. Porque los inversores lo celebran. Y porque los ejecutivos reciben bonos por eficiencia operativa. En otras palabras, ganar más dinero, haciendo que trabajen menos personas. Esa es la lógica del sistema. Durante la pandemia, estas mismas empresas contrataron como nunca antes. Había demanda, había liquidez, había optimismo, pero cuando el ciclo cambió, decidieron ajustar. Y el ajuste fue brutal, sin previo aviso, sin piedad. Y con consecuencias enormes para cientos de miles de familias. Y mientras tanto, nos dicen que debemos ser resilientes, que hay que reinventarse, que el futuro será maravilloso.
Pero la realidad es que no todos tienen los medios, ni el tiempo, ni la capacidad de aprender nuevas habilidades cada 6 meses. No todos pueden convertirse en programadores, ni en creadores de contenido, ni en expertos en blockchain. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Además, hay algo que pocos están diciendo. El impacto de estos despidos masivos es devastador. No se trata solo de perder el salario, se trata de perder el propósito, de sentir que uno ya no vale, de quedar al margen. Millones de personas en el mundo están enfrentando ansiedad, depresión y miedo. Y lo hacen en silencio, porque nadie quiere parecer débil en una economía que solo premia a los más adaptables. Y todo esto ocurre mientras los gobiernos y las grandes instituciones nos piden calma. Nos dicen que todo es parte de la transición, que el futuro será mejor. Pero no explican cómo viviremos hasta que ese futuro llegue. No explican quién pagará las facturas, el alquiler, la comida. No explican qué haremos con los millones de personas que serán desplazadas y no tengan a dónde ir. En este panorama, el ahorro se convierte en un salvavidas. Los expertos recomiendan tener al menos 6 meses de gastos guardados. Pero, ¿cuántas personas pueden hacerlo? ¿Cuántas familias viven al día sin margen alguno? Y si ni siquiera puedes ahorrar, ¿cómo inviertes en tu formación, en tu salud o en tu bienestar? Hay quien dice que la solución es diversificar los ingresos, crear fuentes alternativas, emprender, vender servicios por Internet, monetizar tu tiempo. Pero esto no es realista para todos, y además, incluso esos nuevos modelos están siendo colonizados por plataformas que se quedan con gran parte de las ganancias. También está la idea de convertirse en nómada digital. Trabajar desde cualquier lugar. Escapar del sistema. Pero, ¿es eso posible para alguien que tiene hijos, una hipoteca o un familiar enfermo? ¿O es solo otra fantasía vendida por quienes ya tienen privilegios? Y mientras millones pierden sus empleos, ¿qué hacen los directivos de estas empresas? En muchos casos reciben bonificaciones por haber reducido costes. En España, por ejemplo, el presidente de Zegona, la empresa que compró Vodafone, acumuló un bonus potencial de cientos de millones de euros, justo mientras ejecutaban un despido masivo. ¿Casualidad, premio o señal de cómo realmente funciona este sistema? Vivimos un momento de transición brutal. Una nueva era del trabajo está llegando. Y no todos podrán subirse al tren. La pregunta es, ¿estamos construyendo un futuro para todos o solo para unos pocos? Porque si los algoritmos deciden quién trabaja y las empresas solo buscan rentabilidad y los gobiernos no intervienen, entonces el resultado es predecible. Más exclusión, más desigualdad y más gente al borde del colapso. La historia nos enseña que las grandes transformaciones económicas siempre vienen con dolor, pero también con resistencia y con nuevas ideas. Tal vez ha llegado el momento de replantear cómo valoramos el trabajo, qué papel tiene el ser humano en la economía y qué queremos proteger como sociedad. Para entender mejor este fenómeno es útil mirar atrás. Durante la Revolución Industrial, millones de empleos desaparecieron cuando las máquinas reemplazaban a los artesanos. En ese momento también hubo miedo, desempleo y caos. Pero surgieron nuevos sectores, nuevas oportunidades y nuevas formas de trabajar. La diferencia es que aquella transformación tomó décadas. Hoy, el cambio pasa en tiempo real. Y no tenemos margen para adaptarse si no se tienen recursos, apoyo o conocimientos adecuados. Otra señal preocupante es el aumento del trabajo temporal y precario. Muchas empresas ya no quieren contratar empleados fijos. Prefieren subcontratar, pagar por tarea o usar algoritmos para repartir turnos sin garantía de continuidad. Esto genera un ejército de trabajadores siempre disponibles pero nunca estables. Personas que viven en la cuerda floja sin saber si tendrán ingresos al mes siguiente. Además, en esta transformación silenciosa hay un grupo especialmente vulnerable: las personas mayores de 45 años. Muchos de ellos tienen experiencia, pero no manejan las nuevas tecnologías con soltura.
son los primeros en ser descartados y los últimos en ser recontratados. ¿Qué lugar queda para ellos en esta nueva economía? Esto no es ciencia ficción, es el presente, y lo estamos viviendo. ¿Estamos simplemente ajustando costes o estamos desmontando el mundo tal como lo conocíamos? Suscríbete, activa la campanita, comparte y cuéntame tu opinión en los comentarios.